En la práctica no es sencillo sospechar la presencia de un cáncer, sea en el paciente, sea en un familiar, sea en uno mismo. El cáncer se caracteriza por ser usualmente muy silente. El cáncer en sus etapas tempranas no da manifestaciones casi nunca, a diferencia de sus etapas avanzadas donde suele haber manifestaciones. Ahora bien, ¿hay casos de etapas tempranas en donde hay manifestaciones? Sí. Hay casos de etapas tardías, con metástasis incluso, donde no ha habido ninguna manifestación. Sí, también las hay, por eso no podemos hablar de absolutos en este caso. Ahora bien, en medio de ese silencio que suele haber en la gran mayoría de casos en etapas tempranas del cáncer, ¿qué podemos encontrar como manifestaciones? Muy bien, entonces aquí las manifestaciones las vamos a dividir en dos grupos, las manifestaciones generales y las manifestaciones específicas. Las manifestaciones generales pueden surgir, pero lo hacen más tarde que temprano, lo mismo para las manifestaciones específicas. Las manifestaciones específicas son aquellas propias del lugar donde está surgiendo el tumor. Aún teniendo en nuestro medio manifestaciones, sean específicas o generales, vemos que una gran cantidad de casos llegan en estados 3 y 4, que son estados muy avanzados o incurables. Las razones se encuentran en el desconocimiento de estas manifestaciones por parte del paciente, por parte de los médicos y por parte de los familiares. Dejando atrás esta parte que hay que dejar clara, que el cáncer suele no dar manifestaciones temprano, vamos ahora a lo que tenemos que saber. ¿Cuáles son las manifestaciones del cáncer? ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico? ¿Cómo podemos sospecharlo en nuestros pacientes, en nosotros o en nuestros familiares? Lo primero que tenemos que tener claro es que existen factores de riesgo como son la edad, como es los antecedentes familiares, como es el medio ambiente donde vive el paciente y uno que no se pregunta a menudo, el trabajo. Vamos a detallar cada uno de estos. Primero que todo, para sospechar hay que saber. Para saber sobre el cáncer tenemos que estudiar. Ahora bien, para empezar a sospechar tenemos que irnos a los factores de riesgo. Los factores de riesgo que presenta el paciente, sean inherentes a él mismo, sean inherentes al medio donde vive, sean inherentes a su familia. ¿Y cuáles son estos factores? Vamos a verlos. Para orientar nuestras sospechas, primero vamos a observar la edad del paciente, teniendo en cuenta que los ancianos son la población en que más tumores malignos surgen. Tenemos que tener una gran sospecha con ellos. Luego seguimos observando que en los niños también está el otro grupo donde surgen muchos tumores, pero los adultos también tienen sus propios tumores. Luego seguimos con los hábitos, si el paciente fuma, consume alcohol o alguna droga, si no hace ejercicio. Luego pasamos a sus enfermedades, las que tuvo o las que tiene, si el paciente tiene VIH, si el paciente ha sido diagnosticado con VPH, si el paciente es obeso. Luego seguimos con su historia personal y familiar. En la historia personal, la presencia de una neoplasia anterior es un factor de riesgo muy importante. La historia familiar, la presencia de neoplasias en la familia son un factor de riesgo muy importante. Muchas personas desarrollan cáncer hereditario y no saben, a pesar de que tienen su familia sufriendo cáncer, nunca se han hecho una prueba genética para identificar si hay o no mutaciones hereditarias. Para no alarmar, hay que tener claro que los cánceres solo son hereditarios en un 15% aproximadamente de los casos. Luego vemos su ambiente, si vive en lugares muy contaminados. Luego por último veremos su trabajo, que es algo que no se suele preguntar o tomar en cuenta, en donde muchas personas que trabajan en minas o en fábricas, muchas personas que trabajan con radiología terminan desarrollando cánceres y es debido al trabajo que estuvieron haciendo todas sus vidas. Atrás habíamos hablado sobre las manifestaciones generales y específicas. Entonces, una vez teniendo en cuenta los factores de riesgo y un paciente que nos llegue con una manifestación, sea general o específica, tenemos que ir sospechando la presencia de una neoplasia. Las manifestaciones específicas son causadas por el efecto directo del tumor sobre el órgano. El tumor afecta a este órgano, sea comprimiendo el parénquima funcional, sea comprimiendo el mismo órgano, sea comprimiendo órganos vecinos, sea destruyendo el órgano, sea por medio de hemorragias, sea por la inflamación o por el dolor que esté causando. Cabe aclarar que cuando hablamos de especificidad no estamos refiriéndonos estrictamente al término especificidad relacionado a la sensibilidad, el término en la bioestadística, no. Acá simplemente queremos hacer una diferencia entre síntomas constitucionales generales, por poner un ejemplo, pérdida de peso, que se puede encontrar en el cáncer de pulmón, en el cáncer de mama, en el cáncer de páncreas, en el cáncer de estómago, en el cáncer de colon,
y en una gran cantidad de cánceres, y adicionalmente se puede encontrar en una gran cantidad de patologías como pancreatitis crónica, problemas con la absorción intestinal, diarrea, problemas gástricos. Estas son manifestaciones generales. Son generales, pues pueden abarcar una gran cantidad de enfermedades, entre esas el cáncer, y entre esos cánceres una gran cantidad de cánceres. En cambio, las manifestaciones específicas son un poco más directas o dirigidas al órgano, nos orientan un poco más al órgano. Por poner un ejemplo, antes hablamos de pérdida de peso. La pérdida de peso me la puede causar un cáncer de pulmón, pero el cáncer de pulmón también puede causar por lo menos hemoptisis, tos con sangre. La tos con sangre puede provenir, más común en nuestro medio, de una tuberculosis, de tal manera que si yo toso sangre mañana no significa necesariamente que tenga cáncer de pulmón, puede significar que tengo una tuberculosis, pero al mismo tiempo puede ser un cáncer de pulmón. Hay que hacer una asociación con los demás síntomas que tengo. Bueno, para hablar ahora de los síntomas generales, hay una gran cantidad, pero vamos a enumerar los más importantes. En primer lugar tenemos la fatiga, luego le podemos encontrar áreas de engrosamiento, áreas duras, masas que se pueden sentir, digamos, con los dedos de la mano. Cambios de peso, incluyendo la pérdida o ganancia de peso involuntaria. Cambios en la piel, como son úlceras que no curan, o cambios en lunares que teníamos previamente, o aparición de lunares que están creciendo muy rápido. También cambios en los hábitos intestinales o vesicales, tos persistente, dificultad para respirar, ronquera, sensación de indigestión persistente, dolores musculares o incomodidades después de comer. También fiebres persistentes e inexplicables, sudoración nocturna, sangrados espontáneos o moretones. Las manifestaciones específicas no las podremos enumerar en un solo video porque son muchas, debido a que hay muchos tipos de cáncer. Ahora bien, lo que quiero de pronto mostrarles en este video son las presentaciones que puede tener el cáncer, que son 12 en total. Vamos a empezar por la primera. Un tumor, cuando ocluye la luz de un conducto, sea el biliar, intestinal, esofágico o ureteral, va a causar la sintomatología clásica que tendría una obstrucción de otra causa, fuera por cuerpo extraño, fuera por litos. Entonces va a manifestarse de la misma manera, de tal manera que es clínicamente indistinguible una obstrucción intestinal tumoral a una obstrucción intestinal por bridas o adherencias. La diferencia la encontraríamos a la hora de hacer una colonoscopia o tal vez a la hora de hacer la cirugía. La obstrucción puede ser intrínseca o extrínseca. En la intrínseca el tumor está creciendo dentro de la luz y la está ocluyendo. En la extrínseca, como suele ocurrir en los sarcomas retroperitoneales que obstruyen la luz del intestino delgado, la vejiga o los uréteres, como puede ocurrir en un cáncer en la cabeza del páncreas, es un tumor ajeno al órgano que está comprimiendo la luz y está causando la sintomatología. Los tumores pueden manifestarse como disfunciones, es decir, alteración en las funciones normales de un órgano. Suele suceder en el sistema nervioso central y en el hígado. En cuanto al sistema nervioso central, suelen provenir de metástasis y se manifiesta usualmente como paresias, parálisis, anormalidades en la coordinación, dolor lumbar, hidrocefalia y muy comúnmente como convulsiones de primera aparición. En cuanto a la hepática, suele también ser metastásica, se manifiesta con ictericia, suele haber hepatomegalia masiva que molesta al paciente a la hora de acostar. La ulceración en las superficies epiteliales es causada por la necrosis o la apoptosis. La necrosis en caso de ausencia de suministro de sangre y la apoptosis en caso de que el sistema inmune se haya encargado de dichas células tumorales. Una vez mueren estas células, van dejando una cavidad, una excavación, una úlcera que tiende a sangrar y adicionalmente que es fácilmente colonizable por bacterias. Siendo así, los tumores del árbol bronquial, los que causan hemoptisis, como dije antes, tos con sangre, los tumores del sistema digestivo pueden causar hematemesis o melena, los tumores avanzados en mamas y sarcomas pueden causar ulceraciones en la piel a pesar de que crecen lento, los tumores renales y los tumores vesicales suelen causar hematuria, sea micro o macroscópica.
Los tumores en próstata pueden causar hematoespermia, aunque también lo pueden causar los tumores en glándulas seminales, aunque esto es mucho más extraño, son muy infrecuentes. Y por último, obviamente, las lesiones ulceradas en piel en carcinomas presentes de la piel. Se tiene la creencia popular, incluso entre médicos, de que el cáncer siempre duele. Esto no es así. El cáncer solo duele cuando invade o daña una fibra nerviosa o cuando distiende una cápsula, como es el caso de la cápsula renal, la cápsula hepática. Ahora bien, el dolor en el cáncer no suele ser intenso, sino al contrario, leve o moderado en sus inicios, pero es continuo. Es lo que más lo caracteriza, es continuo y solo mejora parcialmente con los analgésicos. Vuelve una vez haya pasado el efecto de este. Un dolor nuevo de varios meses de evolución siempre debe poner alerta al médico tratante y al paciente, especialmente si el paciente va presentando factores de riesgo. La pérdida de peso como manifestación aislada no significa necesariamente cáncer y una variedad de patologías la puede causar, pero si no se encuentra la causa a la pérdida de peso y esta es rápida, es decir, varios kilogramos en menos de un mes o 2 meses, y además de esto se le suma fatiga, astenia y adinamia, hay que encender las alarmas y buscar las posibles neoplasias ocultas. El derrame pleural, pericárdico, la ascitis causan disnea, disconfort abdominal y sensación de llenura, especialmente cuando no son masivos. Con el tiempo el paciente consulta porque la incomodidad del abdomen creciente o la disnea creciente y adicionalmente que no presenta ningún otro síntoma como fiebre o secreciones purulentas le empiezan a causar curiosidad. En estos casos descartamos el embarazo, descartamos problemas de insuficiencia cardíaca congestiva, se descarta adicionalmente problemas hepáticos como la cirrosis y ahí se podría empezar a pensar de un posible tumor. En estos casos las causas suelen ser el cáncer de pulmón, el cáncer hepático, tumores en ovario, tumores en páncreas, mesoteliomas, sarcomas y muchas patologías no neoplásicas. Con esto terminamos la primera parte de las manifestaciones del cáncer. En el próximo video veremos las últimas 6 manifestaciones o presentaciones que tiene el cáncer. De antemano les pido disculpas si ha habido algún error en la edición o algún error en la escritura, pues tampoco es que sea muy profesional haciendo estas cosas de editar y crear videos, pero bueno, si les gustó, si les sirvió, espero que le puedan dar un me gusta, comentar, compartirlo en sus redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, o comentarlo de persona a persona. Aquí lo importante es que la persona del común, tu papá, mi tío, mi abuela, mi hijo, puedan entender en términos simples algo tan complicado como el cáncer, que es la idea que yo tengo. Entonces espero que me vayan compartiéndolos y esperen la próxima parte muy pronto. Que tengan un buen día, les habló Juan Manuel, administrador de Oncotime.